Ya estamos de regreso a las 7 de la mañana con 45 minutos. Es el tiempo del centro del país, la mañana de este domingo. Oiga, qué gusto que esté con nosotros a través de la radio, el internet, las redes sociales. Domingo 11 de febrero. Ya vamos a seguir platicando de los temas importantes, temas importantes y que han trascendido o han estado pues en el ámbito también internacional. Le comentábamos al doctor Bouzas hace unos minutos lo que señaló Justin Trudeau apenas el jueves pasado allá en Chicago, donde Canadá tampoco ve bien el salario en México, no le gusta lo que está pasando, y no es la primera vez que lo hace, De hecho, los sindicatos canadienses también se han hecho mención sobre lo que está sucediendo en México, que tiene que ver con el salario mínimo. Y está aquí en el estudio, vamos a seguir abordando el tema, Alberto Cerdán, coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza. Alberto, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A ver, Alberto, ¿qué están haciendo las organizaciones de la sociedad, organizaciones civiles, que están llegando hasta la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos con un tema que tiene que ver con el salario mínimo y que esta semana lo dieron a conocer? Alberto, ayúdanos a entender esto. Claro, la Acción Ciudadana frente a la pobreza ha hecho en estos tiempos varias actividades relacionadas con poner sobre la mesa el salario mínimo y cómo es que está por debajo de la línea de pobreza. De manera que una persona que trabaja de manera honesta, leal, y gana el salario mínimo, está condenado a vivir en la pobreza. Uh-huh. Y eso es inmoral y eso es inaceptable. Y específicamente en esta semana presentamos una petición ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre un caso de Luz, una señora, una mujer muy valiente, uh-huh, que demandó al Estado mexicano porque ella trabajaba en un restaurante y ganaba el salario mínimo y no le alcanzaba. El caso fue de tribunal en tribunal hasta que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Suprema Corte emitió una sentencia en la cual sobreseyó el caso, es decir, no le dio la razón a Luz por un tema de procedimiento. Ella debió haber presentado su denuncia 30 días después de que se publicó el decreto de los salarios mínimos, uh-huh, y ella lo presentó 40 días después y por eso lo echó para atrás. Sin embargo, la Suprema Corte señaló que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos está obligada a garantizar el derecho constitucional a un salario mínimo digno, que satisfaga las necesidades materiales, sociales y culturales de las personas, y no solamente de las personas, sino de su familia, incluyendo su educación. En esos términos, vamos a la Comisión Interamericana, para señalar que, agotadas las instancias nacionales, pues queremos que revise el caso y determine si hubo o no violaciones de los derechos humanos, en este caso de Luz, y llame a cuentas al Estado mexicano en términos de que les diga a la Comisión qué es lo que ha hecho o dejado de hacer en términos de los salarios mínimos. Desde nuestra perspectiva, sistemáticamente, metódicamente, el Estado mexicano viola los derechos de las personas porque el salario mínimo que fija año con año está por debajo de la línea de pobreza de una persona. Y el salario, en realidad, pues no solamente mantiene una persona, puede mantener hasta una familia, de manera que es a todas luces inconstitucional, violatoria de los derechos humanos, insuficiente, inmoral e indigno. Entonces, la queja va contra la CONASAMI. Va contra la CONASAMI y va también contra los juzgados que le negaron justicia a Luz. ¿Qué buscan con esta queja? ¿Qué piensan que pueda suceder o qué parte puede arreglar de una discusión que se ha estado dando desde hace ya pues varios, incluso años? Yo me imagino que 2 años, un par de años al menos, se ha puesto esto en el foco de atención desde que el doctor Miguel Ángel Mancera, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, comenzó a trabajar en ello muy de la mano de Salomón Chertorivsky. Empezaron a hacer estos foros, se intentó entrarle de lleno al tema. ¿Qué es lo que buscan que suceda en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que pueda beneficiar o que pueda pues plantear otra realidad con el salario mínimo en México? Pues que ante la presión internacional, el gobierno mexicano, y a través de instancias institucionales, dé explicaciones de por qué condena a la gente a la pobreza con un decreto. Lo que esperamos, evidentemente, es que suban los salarios. Y pero lo se que pueden esperamos... subir los salarios. Perdón, claro, que te interrumpa, Alberto. Lo hemos hablado aquí mucho. De hecho, han estado economistas, hemos hablado con gente muy especializada en el tema. ¿Cómo subir el salario mínimo? Subirlo de plumazo es muy riesgoso.
para los temas que vienen en las otras variables y en los otros temas. Lo platicábamos con el doctor Bouzas hace unos minutos. ¿Cómo hacer para que no se te desordene todo lo demás que tienes en tu economía? Por ejemplo, hoy tenemos un tipo de inflación muy alta. ¿Cómo se va a plantear una renegociación del salario mínimo con estos índices de inflación que tuvimos en 2017, por ejemplo? Por un lado, han existido reformas que de algún modo limitarían los efectos de un alza del salario mínimo. En particular, la existencia de una unidad de medida que está desindexada del salario mínimo y que ahora es el referente de multas, exacto, el referente de multas, de tarifas, de muchas cosas que antes era el pretexto para mantener el salario mínimo abajo. Es decir, no suban el salario mínimo porque subirían muchos otros precios, no solo el salario mínimo. Bueno, con esta reforma ese pretexto ya no existe. El segundo, que tiene que ver con que el salario mínimo en los niveles en los cuales tiene México una alza provocaría inflación, no existe evidencia, ni en el mundo ni en México, de que eso ocurre. Y lo menciono por dos razones. Una, los niveles de salario mínimo son tan bajos en México, vamos, debajo de la línea de pobreza, que en realidad no tendría un efecto. Pero en términos del país, ya hubo un experimento natural. Cuando de 3 zonas geográficas se convirtieron a una, el salario mínimo de la zona C subió de manera muy importante. Y un estudio de Raimundo Campos del Colegio de México muestra cómo esa alza tan importante en la zona C... No le pegó a otros lados. No hubo inflación local. No generó inflación local. O sea, ya en México, con la economía mexicana, con las características mexicanas, se demostró que no tiene un impacto. Pero más allá de las cifras o de los números, sí hay un asunto moral. Es que es indigno que una persona que trabaje, lo que gane, lo condene a la pobreza. Vamos, es inaceptable. Estamos platicando con Alberto Cerdán, coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza. De hecho, nos los platicaba el propio doctor Alfonso Bouzas hace unos minutos. El salario, y ahorita que estamos en tema de renegociación del Tratado de Libre Comercio, lo que gana un trabajador en una hora en Canadá o en Estados Unidos, aquí lo ganas en 8 o 10 horas. Y así de dispar está el tema, ¿no? Y creer que esa es la manera de mantener competitividad en la era de la globalización y del comercio internacional, no solamente es un error, es una inmoralidad. En lugar de buscar competitividad, se va por el camino fácil de deprimir los salarios, y más aún de los que menos tienen. 7 millones de personas ganan el salario mínimo. Fincar la competitividad respecto a la población económicamente activa. Bueno, son 7 millones de vidas, ¿no? Es decir... Sí, vaya, te entiendo, vaya, que lo ganen 5 personas. Sí, pero... Es indigno. Y por decreto, además. Es decir, ojo, no es un asunto de mercado, pues porque es flojo y no va a trabajar. Ándale. Y llegaron a un arreglo de un salario bajo. No, por decreto. Se condena a la gente a trabajar no solo 8 horas, sino más, con un salario mínimo. Con esas características. Oye, Alberto, ¿y los empresarios qué dicen? Qué buena pregunta. ¿Qué pasa con los empresarios? Porque también, del otro lado, están los empresarios que son... Porque luego nos fijamos mucho en el gobierno, pero los que generan los empleos y los que pagan la lana son los empresarios, ¿no? Es una muy buena pregunta. Yo no puedo hablar a nombre de los empresarios, pero hemos platicado con ellos. Qué bueno. Y en esencia... ellos están a favor de aumentar el salario mínimo. Mencionabas que hace 2 años reinició esa discusión. La discusión del salario mínimo viene desde los años 80, cuando perdió de manera acelerada su poder adquisitivo. Sí, tiene muchos años. En los años 90. ¿No? Pero sí es cierto que hace 2 años se intensificó porque hay una combinación de factores que no hubo antes, y es justamente la parte empresarial. Ellos han entendido que la economía es débil, que el mercado interno es débil, pues porque la gente no tiene con qué para comprar. Y al empresariado mexicano le conviene un mercado interno fuerte para aumentar el consumo y mejorar las perspectivas de sus empresas. De manera abierta han apoyado el aumento del salario mínimo. De hecho, algunas de estas organizaciones firmaron esta petición ante la Comisión Interamericana, y habla de que pues en este momento es el gobierno, y en particular la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la que se resiste a aumentar los salarios mínimos, cuando ya sociedad civil, empresarios, partidos, hay un consenso muy amplio para
tomar este paso y hay condiciones institucionales. Quiero insistir en que el salario mínimo ya no es referente de tarifas, de precios, de otros precios que antes era el pretexto para mantenerlo tan bajo. Que era lo que podía desordenar las Así otras es. variables, ¿no? Que decían, Alberto, nos quedan 1 minuto y medio. ¿Qué esperan de esta queja? ¿Se están planteando tiempos? ¿Qué es lo que esperan que ocurra cuando se pronuncie la Corte Interamericana? La Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana. Sí. Bueno, como mencionaban anteriormente, que suban los salarios, pero los tiempos de la Comisión Interamericana no hay unos plazos. En realidad, a ellos les llegan muchas peticiones, Sí, imagínense, desde toda América Latina. Sin embargo, oportunidades como esta, la que nos ofrecen hoy aquí en este espacio, son muy importantes porque le da la señal a la Comisión de que es un tema importante para México, que es un tema sensible y que vale la pena revisarlo no solo por luz, sino por todas las implicaciones que trae para 7 millones de mexicanos, y no solo eso, sino para toda Latinoamérica. El Estado mexicano debe fijar los salarios para que cumplan con los criterios constitucionales. Si realmente nos queremos tomar en serio el tema del Estado de Derecho en México y en Latinoamérica y en todo el continente americano, sin duda pasa por resolver casos como estos, donde el Estado viola los derechos humanos y tienen que responder ante ello. Pues Alberto Cerdán, coordinador de Acción Ciudadana frente a la Pobreza, permítenos mantenernos de cerca para ver qué es lo que sucede en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Así es. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa comercial. Todo un tema, esto del salario mínimo. Vamos a una pausa y estamos de vuelta.